Hoy vamos a ver, y así nos pasa, pero hoy vamos a ver qué dice Dios acerca de la ofensa, qué debo de hacer con la ofensa. La Biblia es un libro que nos habla de cosas súper prácticas y Dios se pone en nuestros zapatos y nos conoce y pues nos creó, ¿verdad? Y nos da secretos, que yo creo que estos secretos deben de estar en altavoces. Hoy vamos a ver qué debo de hacer con la ofensa, qué dice Dios que debo de hacer con la ofensa. Si me vas poniendo la presentación, por favor, Irlandita, ¿qué hago cuando recibo una ofensa? ¿La recibo? O sea, ¿me la quedo? ¿La regreso? Porque esa es la primera cosa que nos da ganas, ¿a poco no? Ahora yo le voy a regresar la ofensa, y peor que lo que ella me hizo, ¿no? La guardo, la contabilizo, la rumio, me la quedo, no la olvido, bien guardada que está. La paso de generación en generación. Esto no lo van a olvidar. Mi familia va a saber lo que nos hizo la tía abuela. ¿Cómo de que no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos con la ofensa? Lo que hacemos con la ofensa va a determinar tu salud y puede determinar hasta tu eternidad. ¿Sabías eso? Puede determinar a dónde vas a pasar el resto de tus días. Lo que Dios te quiero decir lo que Dios nos dice, bueno, Dios siempre, te digo, tiene una respuesta para nosotros y Él sabe que vamos a ser ofendidos. Él nunca nos ofende, Él no nos ofende. Hay cosas que pasan en la vida y que decimos, Dios, ¿por qué me mandaste esto? ¿Sabes qué? Si es una ofensa, Dios no te la hizo a ti. La situación, la vida, hemos hablado de esto en días pasados, ¿verdad? El pecado del hombre, la situación de caída de la naturaleza humana es lo que nos hace que haya ofensas, que haya lastimaduras y dolores y demás. Pero Dios dice que la única cosa que tú puedes hacer con la ofensa es perdonarla. Y Erika esta mañana me ofendió. Quiero que lo hagas público ya. Si lo hiciste ahí en privado, hazlo aquí enfrente de todos, Erika. Oféndeme. Ay, no le voy a dar el micrófono para que me ofenda, pero te quiero ilustrar con esto algo. ¿Sí? Tráeme mi ofensa, a ver, ven, a ver. Ay. Gracias. Gracias, Erika. Gracias por la ofensa, qué linda. Esto representa una ofensa, algo que está a punto de estallar. Está estallando, de hecho. Y yo puedo decir, bueno, pues me la voy a guardar. Perdón. ¿Sabes qué? La sentimos, por supuesto que sentimos la ofensa, pero de ahí a que tú te la guardes, te la pongas. Y jamás lo voy a olvidar. Eso que me hiciste, Erika, lo vas a pagar y lo tengo bien en mi mente y bien en mi corazón grabado. No lo olvidas. No, claro de que no. Me pongo mi ofensa. Este es un chaleco con dinamita que está a punto de estallar. Y eso es lo que pasa con la ofensa. ¿Sabes qué? Está a punto de estallar. Y el Señor lo que nos dice es, ¿sabes qué? No te la guardes, no te la pongas, no te la quedes por años y años porque te va a estallar una y otra vez y te va a hacer daño a ti. Creemos a veces que no olvidar la ofensa y guardarla y ponértela es para hacerle daño a la persona que te ofendió. Pero ¿sabes qué? Ahí anda Erika libre, sin chaleco ni nada. La que más está haciendo daño por no quitarla soy yo. Y por años voy por la vida tomando mis decisiones con mi chaleco de dinamita puesto. ¿Cómo de que no vuelvo a tener una amiga? Porque mi amiga me ofendió y yo me acuerdo. ¿Y sabes qué? Aquel esposo no sé qué, entonces no vuelvo a confiar en los hombres. Y toda la vida por donde quiera que voy cargando mi ofensa, estallándome. Y creemos que si yo me la quedo, va a haber una retribución a la otra persona y entonces yo voy a poder ser libre. ¿No te pasa eso? Lo voy a hacer porque no puedes dormir con la ofensa, las consecuencias de haberte guardado la ofensa, ¿verdad? Es la falta de perdón, la tienes acá y dices, no, pues se lo tengo que hacer. Y a veces, mira, no es algo nosotros creyentes, no es que vamos a ir a hacer las mismas cosas, pero les retenemos cosas, les retenemos beneficios. Ella
nunca la volveré a ver como amiga. Yo ya no la saludaré, ya no será lo mismo. Y retenemos amor y retenemos cariño pensando que así vamos a poder retribuir. Pero mira, a ver si me encuentro porque estoy perdida aquí en este auditorio. Ya. Yo creo que ahora se lo voy a pasar a mi ofensora. ¿Y cómo de que no? Le voy a hacer lo mismo y peor. Mente, Erika, como de que no aquí. Y creo que gracias. Gracias por ponértelo tan linda. Yo creo que al pasar mi ofensa a la otra persona, voy a hacer esto, ¿verdad? Quitármelo, pero en realidad no. Me quedo mi chaleco y pongo uno nuevo. Y seguramente, Erika, que me está ayudando, no es verdad, pero seguramente si ella me trajo una ofensa es porque probablemente ella traía su chaleco puesto, de ofensa, de dinamita, de punto de estallar, ¿verdad que sí? Y creemos, si yo castigo a la otra persona por lo que me hizo, entonces yo voy a ser libre. Y nos damos cuenta que las dos terminamos con nuestra dinamita, estallando en nuestras vidas. Gracias, Erika. Ya te puedes ir a estallar, a sentar. El Señor nos dice que hay una sola cosa que podemos y debemos hacer con la ofensa, y es perdonar. Perdonar es la única cosa que te la va a quitar y te va a hacer libre otra vez, nuevamente. Y vas a poder andar por tu vida sin cargar esas cosas y sin que te estén detonando dinamitas cada vez que tengas relaciones o pensamientos de alguien, porque ya estás libre. Mira lo que dice el Señor, y quiero que abras tu Biblia en Lucas 17. Ahorita vamos a ir al versículo 3, pero vas a ver cómo el principio de todo este capítulo habla acerca del perdón. Ok, Lucas 17:3 dice, Jesús, ellos le preguntaron, ¿qué hacemos con el perdón, verdad? Es tan difícil. Y dice, el Señor les dijo, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, léanlo conmigo, perdónalo. Ay, ojalá no hubiera puesto esto, Dios, ahí. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y los discípulos en otro momento dice, el Señor les dice que deben de perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Porque el 7 representa el número de la eternidad. Entonces está diciendo 70 veces 7, o sea, 490 más, tú todas las veces tienes que perdonar. Y Jesús dice que si peca, repréndelo. O sea, no es que te vas a dejar que te sigan pecando contra ti, que te sigan lastimando. Toma tus límites, cuídate y demás. Pero si nos dice aquí claramente, si te dice, regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Después vamos a hablar de qué hacemos con el perdón cuando no te piden perdón, ¿ok? ¿Qué dice Dios de eso? Pero en este caso los discípulos se dan cuenta de lo difícil que es perdonar. Le dicen al Señor Jesús en el 7, en el versículo 7, si me lo quieres poner ahí, está en mi presentación. Tengo los versículos en la presentación, no tienes que ir a la Biblia. Dice, en el versículo 17, capítulo 17, del 7 al 10, te lo voy a leer, dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si nos estás pidiendo que perdone a aquella persona que nos ofendió tanto, ¿sabes qué? Esto es casi imposible. Pues tienes que hacer algo, Dios, aumenta mi fe, porque así no voy a poder, ¿verdad? Le están pidiendo eso. Y mira lo que Jesús contesta, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Hemos tomado estos versículos, los has leído antes, ¿verdad? Los has oído, que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, pero pocos se relacionan con la falta de perdón o con el perdonar. El Señor Jesús está hablando estos versículos justamente en respuesta de la impotencia de los discípulos que dicen, ¿cómo voy a perdonar? Tú no sabes lo fuerte que es esto que nos hicieron, ¿cómo lo vamos a perdonar? Y están diciendo, pues entonces danos más fe, porque así yo no. Y el Señor les está diciendo que con la poquita fe que ya tienen, es posible que lo hagan. Entonces sabes que anímate, porque no tienes que ser una súper espiritual mujer para poder perdonar a aquellos que te hirieron. Con la fe que ya tienes, y la Biblia dice que todos hemos recibido una cierta medida de fe,
Y esa medida de fe va creciendo conforme tú escuchas a Dios y la palabra. Pero esa poquita de fe que tú tienes es posible usarla para decirle a una montaña desarráigate, a un árbol desarráigate y plántate en el mar. ¿Qué cosa más dices? Wow, ¿cómo le vamos a decir a un árbol así, desarráigate y vete al mar? Pues parece algo imposible, ¿verdad? Y así les estaba pareciendo a los discípulos imposible el perdonar. Pero el Señor está diciendo, es posible con la fe. Y la fe que tienes es suficiente. Les está diciendo Jesús, ya te di lo necesario para el mandato que te di. Porque te voy a decir una cosa, el perdón no solamente es una sugerencia de parte del Señor, es un mandato. Y a ti que te gusta obedecer a Dios, pues bienvenida a la noticia de que tienes que perdonar si tú le quieres estar obedeciendo a Dios. Es una orden de parte de Él. Y Dios nunca va a dar una orden en la que no dé la manera para realizarla. Y eso nos puede tener tranquilos. Aunque estás cargando una ofensa muy grande y un dolor muy fuerte, vas a poder perdonar y vas a poder ser libre, porque si Dios te lo está mandando, Él te va a dar las herramientas para hacerlo. Y en estas clases de ahorita en mayo vamos a ir desglosando esto del perdón, y yo estoy segura que te vamos a dar cosas muy prácticas que tú vas a poder hacer en tu casa y en tu intimidad, y te van a hacer libres si las sigues al pie de la letra. Y luego Jesús les muestra una parábola en Lucas, ahí seguido, más adelante, y les dice así, del 7 al 10, vamos a leerlo, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, el siervo, le dice, pasa enseguida y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto puedes comer y beber tú? Jesús les está diciendo, tú eres mi siervo, y tu única respuesta al Dios del universo cuando el Señor te pide algo es decirle, sí Señor, aquí estoy, te voy a servir, como este siervo. El siervo viene y dice el amo, ahora sírveme, ¿verdad? El siervo, no, pues es que yo ya fui al campo, pues es que hay pretextos, pues es que no, ¿verdad? Que eso no estaría bien de un siervo, ¿verdad? Tiene que decir, lo que se espera es, sí Señor, heme aquí, aquí estoy. El Señor Jesús no está esperando, cuando Él nos manda a perdonar, no está esperando que le demos la larga lista de excusas por las que no debemos o no podemos o no queremos perdonar. La única respuesta que nuestro Señor Jesús está esperando es que digamos, sí Señor, voy a perdonar, me cuesta, pero voy a perdonar. Y yo pido que esta mañana, vamos a orar, que Dios nos dé ese corazón, ¿está bien? Señor, aquí estamos, tú eres el Dios del universo, tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador. Muchas que estamos aquí ya te hemos nombrado como nuestro Señor y Salvador. Y te hemos dicho que tú mandas en nuestra vida, Señor. Y si, Padre, tú hoy nos mandas a perdonar, nuestra única respuesta será, sí, Señor. Sí, atenderemos esa orden. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y el Señor es tan lindo que nos enseña cómo. Vamos a ver qué es el perdón, ¿ok? Si quieres ir tomando nota en tu corazón sobre todo, el perdón es un mandato. Es una orden. Dios lo dijo y ya lo comenté un poquito acerca de esto. La segunda cosa que es el perdón es que la falta de perdón es una ofensa. Y yo, no sabía eso. O sea, ya me hirieron a mí y ahora estás diciendo que yo ofendí si no lo estoy perdonando. ¿Sabes qué? Sí. Cuando nosotros decidimos no perdonar y guardar y ponernos ese chaleco de dinamita, estamos faltando contra varias personas, estamos ofendiendo a varias personas. La primera persona que estamos ofendiendo es a Dios, porque Él nos ha perdonado. Él nos ha amado cuando nosotros éramos pecadores. Ni siquiera es que digas ya te habías arrepentido, sino que estábamos envueltos en nuestra miseria, en nuestro pecado, y el Señor vino y nos perdonó. Y cuando nosotros no podemos perdonar, Él nos perdonó muchísimo. Y cuando nosotros no podemos perdonar, aunque sea grande, en menor proporción,
es una ofensa para Dios. Tú me perdonas, pero yo voy y yo no perdono al que me debe menos. El Dios que nos ama y el Dios que nos quiere ayudar a perdonar, y le estamos diciendo, no voy a seguir tu consejo, no voy a seguir tu orden, es una ofensa para Dios, es un pecado. El siguiente ofensor, bueno, mira en Santiago, el siguiente ofensor, perdóname, es aquella persona que te hirió. Tú al no perdonarlo estás hiriendo, estás haciendo daño a aquel que te ofendió. Y sabes que a veces decimos, cuando estamos enojados, decimos, pues qué bueno, ¿verdad? Que le ofenda yo, pues es lo que quería. Pero tú estamos hablando de perdonar, ¿verdad? Estamos hablando de querer perdonar. Y estamos ofendiendo al que nos hizo daño, y muchas veces esa persona es la más cercana a nosotros, de los más cercanos, ¿a poco no? ¿Verdad? Las ofensas más grandes vienen a veces de las personas más cercanas. Y tú estás, al decidir no perdonar, tú estás devolviéndole con la misma moneda y estás lastimando a aquella persona que seguramente también amas. Y otra persona a quien ofendemos o tenemos falta de perdón y ofendemos es cuando es a otros, contra otras personas, porque los hago tropezar. Y estoy hablando no de los que hayan sido tus ofensores. Perdón. Esto me pareció súper interesante cuando encontré estos versículos en la Biblia, ahí mismo en Lucas 17. Al principio de este capítulo, y si tú estás leyendo en tu Biblia, te puedes ir a los primeros versículos, dice, del 1 al 3, dice, los tropiezos son inevitables, está diciendo Jesús a sus discípulos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Acá tengo agua. Gracias. Gracias. Fíjate, yo había pensado que este versículo, los tropiezos son inevitables, hay de aquel que los ocasiona, mejor le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino, que son unas piedras enormes, así, unas piedras gigantescas con las que molían, las iban rotando así, y dice, mejor que te amarraras esa piedra tremenda y te echaras al fondo del mar, imagínate qué horrible. Eso sería mejor a que hicieras tropezar a alguno de los pequeños. Los pequeños pueden ser niños, pueden ser personas con fe todavía creciente, puede ser un incrédulo, ¿verdad? Y yo pensaba que estaba hablando acerca de pecar, ¿no? Que cuando pecamos, y sí, también se refiere a eso. Cuando nosotros hacemos algo equivocado, pues arrastramos a los demás, ¿verdad? Dicen, mira los creyentes cómo hacen. Mejor, ¿sabes qué? Te sería que te ataras una piedra de molino, a que estuvieras haciendo tropezar a alguien. Sin embargo, el Señor se está refiriendo aquí justamente a la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos, hacemos tropezar a los pequeños. Y es como si hicieras esto, y dices, no voy a perdonar, entonces, porque me hirieron duramente, entonces a mis hijitos les voy a poner su chaleco de dinamita. Toma, hijo, lo que nos hizo ese tío, jamás lo perdones. A los Sánchez no los perdonaremos jamás, hijo, no te lleves con ellos. Hijo, los políticos todos son malos y corruptos, nunca creas en ellos, porque a ti te hirieron. En las iglesias hay personas que son hipócritas, no vayas ahí. Por tus heridas estás contaminando a otros, ¿no es una cosa tan triste? Y los pequeños, te digo, pueden ser las personas de poca fe, los incrédulos que todavía no conocen. ¿Cuántas personas no vienen a las iglesias porque alguien más fue herido en una congregación así y no perdonó y pasó esa herencia? No, mijito, nosotros no vamos ahí porque ahí todos son de dos caras, porque te hacen una cosa y te dicen otra. Y ¿cuántas personas son así? Y creen que Dios es así, ¿verdad? Y no se acercan a Dios. Y andamos ahí, lo que me hicieron, ¿cómo de que no? Mis hijos, ellos se la van a cobrar, ¿verdad?
y andamos pasando eso. Por eso es un pecado la falta de perdón, porque pecamos contra Dios al no perdonar, pecamos contra aquel que nos ofendió porque no le podemos extender misericordia, que podríamos extender misericordia, perdón, y su vida podría ser cambiada y transformada si nosotros le damos misericordia, pero la falta de perdón es decirle que no, pero también es lastimar a otros. Y te voy a decir una última persona a quien lastimas cuando no perdonas. ¿A quién crees? Contra ti mismo. A ti mismo. Es ese chaleco de dinamita que te va a explotar una y otra vez y no te va a dejar estar en paz. Mira lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Te estás lastimando a ti solito. Y ya no es tanto la ofensa que te hizo la otra persona o las otras personas, pero lo más grave es que tú estás poniendo una barrera entre tu perdón y lo que Dios quiere hacer. Dios siempre te quiere perdonar, pero cuando tú te pones tu chaleco, no dejas ni siquiera que tus propios pecados sean perdonados y se quedan ahí metidos y clavados. Y por eso te digo que puede la falta de perdón tener que ver con la decisión de tu vida eterna. Si tus pecados no son perdonados, no tienes vida eterna. No puedes acercarte con Dios, no te vas a ir al cielo. Necesitas que tus pecados sean perdonados. Y si el requisito es tener que perdonar a esa persona malvada que te lastimó, te conviene hacerlo. Y Dios te va a dar una serie de beneficios impresionantes y vamos a estar hablando de esto en el futuro. Ok, vimos que el perdón es un mandato, ¿verdad? ¿Sí? Dios lo manda, no te lo sugiere, te lo ordena. La falta de perdón es una ofensa. ¿Puedes poner la siguiente? Pero también el perdón es un proceso y esto te va a traer mucha libertad. El perdón es un proceso de acciones, muchas acciones juntas, muchas cositas así, continuas. No es un evento. A veces pensamos que, ok, alguien me hirió, entonces yo voy a decidir perdonar porque Dios quiere que yo perdone y bueno, dijo que me va a ayudar. Y además porque pues me conviene, porque no quiero pecar contra Dios, no quiero guardar mi chaleco de dinamita, y quiero recibir perdón, entonces voy a perdonar. 1, 2, 3, te perdono. Ya. Y al ratito me vuelvo a acordar, ¿a poco no? O solo yo tengo esa memoria. Una super memoria para las ofensas tenemos, ¿verdad? O luego de repente te vuelvo a ver y ¿qué crees? ¿Me lo vuelves a hacer? ¿Otra vez me lo vuelve a hacer? Y entonces me recuerdo de esta y de la anterior. O sea, ahora sí ya no te voy a perdonar porque ya me lo volviste a hacer. O pasan la vida, las circunstancias y algo te lo recuerda. Me pasa mucho eso también. Digamos que tengo una ofensa, algo me pasó, voy con Dios y estoy queriendo hablar con Dios, estar en mi tiempo con Dios sin que nadie nos estorbe y ¡fum! Esta persona me viene a la mente y al hígado. Y te estorba. ¡Ay, eso profundo! ¿Y sabes qué? Te la encuentras y te encuentras cosas que te recuerdan, ¿a poco no? Dices, ay, jamás, no sé, te recuerda y te recuerda y te recuerda y te la ves a la persona, ¿no? O cosas. O dime tú, esta semana que tuvimos a esta persona secuestrada, pues ni rostro tenían estos jóvenes o estas personas, estos hombres que secuestraron. Y yo oraba, pero batallaba con el coraje. ¿Por qué hacen esto? Y todavía que si van a recibir ¿cómo se le llama? El rescate, ¿no? O sea, premio, ¿no? Así, y es una cosa dolorosa. Y más cuando tienes una persona cercana, amada, pero que te está hiriendo y continuamente y te está recordando y está ahí y no puedes irte a África para que no te siga molestando, sino que está ahí. ¡Oh, qué difícil! Pero si recordamos, y entonces a veces pensamos, no la perdoné, porque sigo teniendo estos sentimientos, porque me sigue dando coraje, porque me sigo recordando, o porque me sigue doliendo. No, ¿sabes qué? Si fuera un evento, pues sí, ese evento dirías, ya lo perdoné y ya me voy, y te darías cuenta de que no, si algo te lo recuerda. Pero es un proceso, y es un proceso que debe de continuar, es un proceso que empieza con una decisión. El primer paso es esa elección de perdonar a las otras personas.
y tú dices en tu mente, ok, decido perdonar a tal persona por esto, no voy a retener más la ofensa y no voy a querer devolvérsela. Pero no se puede quedar solamente en esta decisión mental. Y vamos al segundo paso, si quieres, por favor, Irlanda. La segunda cosa es actuar. Y ¿sabes qué? Cuando estamos bien enojados, ¡ay!, ¿cómo quisiéramos que no estuviera este proceso? Pero ¿te acuerdas del Señor Jesús cuando estaba ahí en la cruz y Él estaba siendo ofendido, ¿verdad?, por otros? Y Jesús dijo, Padre, perdónalos. Así salió de Él, perdónalos. Y estaba en ese momento no nada más decidiendo perdonar, pero estaba actuando en la cruz. Él estaba haciendo algo por perdonarnos. Mira Lucas 6, 27 y 28. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y a todos esos son verbos. Amen, hagan bien, bendigan y oren. Todas esas cosas son acciones. Alguien te lastimó y no nada más, Dios no dijo nada más, pues pensó en su corazón perdonar a toda la humanidad, sino que actuó y mandó a su Hijo Jesucristo y murió por nosotros, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos los que creyéramos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Actuó. Y así Él nos está diciendo, ok, ya decidiste perdonar, ahora esto es lo que tienes que hacer. Ama, haz bien, bendice y ora. Y dime tú si no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, que hizo el universo, que mantiene el mundo andando, para que nos ayude a hacer esto. Dime si no, ¿verdad que sí? Porque estamos hablando no de personas que nos caen bien, que nos aman, sino estamos hablando de personas que son nuestros enemigos, que nos han lastimado, que nos maldicen. Hacer el bien cuando sea seguro. Hablaremos más a fondo de esto, porque hay veces que no es seguro acercarte a la otra persona que te ha lastimado, y sin embargo hay una acción que tú puedes hacer. No puedes decir, no, pues es que ya se murió, y entonces pues ya no le puedo hacer el bien. Tú puedes honrar al no hablar mal de esa persona. Tú puedes no pasar esa ofensa a los demás diciendo, esa persona, aunque ya se murió, pero me hizo, ¿verdad? Hay muchas cosas que puedes hacer el bien. Mientras sea seguro y no te exponga a la ofensa, puede ser, hacer el bien puede ser retirar el castigo que tú estabas dando, puede ser saludar, puede ser orar por ellos y bendecirlos, puede ser decir algo bueno, puede ser una acción. Hablábamos con una mujer apenas que pues ya viene el 10 de mayo y hace muchos años que no habla con su mamá, pero el Señor ya está trabajando en su vida y ella quiere perdonar y dice, no sé cómo hacer. Pues necesita preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer, ¿verdad?, para mostrar el perdón, para hacer el bien? A veces va a ser hacer el bien sin que la otra persona sepa que le estás haciendo el bien, porque hacer el bien es por ti primeramente, porque te va a traer libertad a ti. Aunque esto es difícil, a medida que vas avanzando, tus sentimientos poco a poco se van alineando con la decisión de tu mente. Tú decidiste perdonar a alguien y cada vez que te recuerdas dice, pero yo ya decidí perdonar. Entonces voy a actuar, voy a empezar a orar por esa persona, voy a empezar a no hablar mal, a no seguir repasando la ofensa en mi mente, ¿verdad? Y de repente cuando te das cuenta y empiezas a actuar, estás libre. Y no es que no te siga doliendo lo que pasó, pero tienes una sanidad interior preciosa. Y me pasó esta semana que digo, ay Señor, es bien adecuado para los ejemplos con esto que te digo de los secuestros, y que pues no es el único, ¿verdad? Ahí los vemos por todos lados. Yo estaba orando por estas personas y estaba orando con coraje, ¿no? Y que se arrepientan y pues que si se tienen que morir en el camino, pues ni modo, no. Pero estaba orando por ellos y el Señor me empezó a dar un amor por estos hombres
que seguramente no tuvieron ni padres, ni madres, o no sé, que los atendieran, que los cuidaran, que no tienen apego, que no saben lo que es robarle a una madre a su hijo, que están endemoniados a lo mejor, que están velados, que tienen odio, que tienen violencia, que tienen miedo. ¿Te imaginas? Bueno, Dios me empezó a dar una ola de amor para orar por estas personas porque Dios los alcance y tengan misericordia. ¿Y sabes qué? Recibí yo sanidad interior, ya estaba enfermando, recibí paz en mi corazón. Y la pregunta aquí es también, ¿se debe de perdonar cuando no te han pedido perdón? Cuando no han venido con arrepentimiento y te han dicho. Pues Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, ¿no? Y tu enemigo no te pide perdón. No nos dijo, ama a tu enemigo cuando él se arrepienta, ¿verdad? Mira, ciertamente Jesús lo hizo. Y te recordé cuando él estaba ahí en la cruz y ve Lucas 6, 27, ¿estás ahí? 23, 34, dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Mientras Jesús estaba diciendo estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, estos hombres seguían burlándose de él, seguían abusando, seguían sin reconocer que él era el Hijo de Dios. Sí, Jesús nos puso el ejemplo tan grande que debemos perdonar aunque no nos hayan pedido perdón. Porque el perdón empieza para ti, el beneficio empieza para ti. Pero también se extiende misericordia cuando oramos por otros y Dios puede entonces cambiar sus vidas y tal vez evitar que sigan ofendiendo a alguien más. Si el daño ya está hecho en tu vida, por lo menos que no lo hagan en alguien más porque tú estás orando por ellos, que Dios intervenga, que Dios pare eso, que se arrepientan, ¿verdad? Entonces vimos que el perdón es un mandato, que la falta de perdón es una ofensa, que el perdón es un proceso. Vamos a ver la siguiente clase que va a ser el 22 de mayo, porque el 15 no hay clase, pero el 22 de mayo vamos a ver ese proceso. ¿Cómo puedo perdonar? Y vamos a ver puntos específicos. Y luego el perdón trae múltiples recompensas, muchísimas recompensas. Y hay tantas que le vamos a dedicar una clase especial a esas recompensas. Vamos a ir viendo por qué, esa va a ser la última de mayo, creo que es 29. ¿Por qué Dios quiere que perdones y por qué te pide algo tan difícil? Porque hay unas recompensas enormes. Vamos a platicar de eso más. Quiero hablar un poquito sobre lo que no significa el perdón, porque a veces podemos tener ahí equivocadas razones. Aprobar el daño que alguien te hizo no es perdonar. Decir, bueno, me lo hizo porque pues yo me lo merecía o porque no. Nunca el daño se debe de aprobar, no está bien. Pretender que no se ha cometido una ofensa no es perdonar. No me la hizo, no me la hizo, no me la hizo. No, tenemos que para poder perdonar, la primera cosa es que necesitas reconocer que hubo una ofensa. ¿Sabes qué? Me hirió y me hirió tanto que este es el costo, esto es lo que perdí, esto es lo que me robó. Ponerle costo, sí fue grave, no lo debemos de esconder ahí. Y sin embargo decido perdonar, porque entonces no estás poniéndole nada más como escondiéndolo, ¿verdad? Sino que estamos siendo honestos. Pretender que no se ha cometido una ofensa no es perdonar. Poner excusas o justificar el mal comportamiento del otro tampoco es perdonar. Entonces el mal que te hicieron no se justifica. Restaurar una relación cuando no es seguro hacerlo no es perdonar. Y aquí, mujeres, quiero enfatizar mucho porque a veces pensamos que pues la persona que te ha lastimado fuertemente y que tú no tienes ganas de relacionarte con esa persona más por el daño que te ha hecho y porque probablemente no ha cambiado, ¿verdad? Si ha cambiado, pues es otra historia, pero posiblemente esa persona te puede volver a herir igualmente o está cerca de ti y tú ya no quieres relación. ¿Han estado ahí? ¿Se relacionan con esto? Ok. Creemos que perdonarlo es volver a restablecer la relación a la medida que estaba antes. Y sabes que no es así. Tienes que guardar tu límite, tu distancia, cuidar tu corazón, cuidar a los tuyos, ¿verdad? No vas a exponer. Y yo lo pongo así con este ejemplo tan terrible. Digamos que un hombre viene y lastima a uno de tus hijos, le roba algo y
pues debo de perdonarlo, entonces, mijito, otra vez vete con él. Pues claro que no, ¿verdad? Es decir, para nada, ponemos nuestros límites. Entonces, restaurar la relación debe de ser cuando ésta se asegura. Hay pasos para restaurar una relación, pero si depende de dos. Si la otra persona no quiere, pues está bien, ¿no? Si la persona no ha cambiado, te conviene estar cuidando tu corazón. Sin embargo, perdonar es algo que tú haces con Dios. Tú liberas a la persona y puede ser que la persona ni siquiera se entere de que tú lo has perdonado, ¿ok? Lo que no significa el perdón, seguimos con más, es decirle a la persona que la perdonas antes de que esté lista para escucharlo o antes de que tú estés listo para decirlo. ¿Qué tal cuando le dices a una persona que ni sabe que te hirió? ¿Sabes qué? Te perdono, te perdono. Cae mal, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? Sí, ya te perdoné. O a lo mejor están en medio de la contienda y entonces se están diciendo y todo, te perdono, pero toda la otra persona todavía no está lista para recibir el que tú le perdones, ¿no? Y entonces se hace más contienda. Lo peor es cuando tú le dices antes de que estés listo para decirlo. Y mi mamá nos mandaba así, ¿no? Pídele perdón a tu hermana. Y como que no querías, mandato, y dale un abrazo aparte, o sea, ahí vas a la fuerza. Pero yo aprendí a obedecer. Y vas y le pedías perdón y le jalabas el pelo por atrás, ¿no? Pero no estás lista para decirlo. O vas y le dices, pues perdóname, no debe haberte hablado así. La otra persona, pues te tardaste. Pues sí, pero porque tú, ¿verdad? Y entonces es peor. Y en vez de un momento lindo, se hace un momento horrible. Entonces, eso no significa perdón. Cuando tú estés lista para pedir perdón, aunque te tardes tu tiempo, entonces, si es necesario restablecer con la persona, que yo creo que es algo de mucha sanidad, llegar y decir, perdóname, entonces cuando estés listo para hacerlo, hazlo. Y si no, espérate tantito, cálmate, asegúrate de que estás bien arrepentida de lo que tú has hecho, ¿verdad? Ok, lo que no significa el perdón, cancelar las consecuencias negativas producto de su mal comportamiento. Si alguien hizo algo malo contra ti, hay consecuencias negativas, ¿verdad? Siempre hay consecuencias negativas de nuestras acciones. Y a veces podemos decir, bueno, pero pues ya, borrarlo. Como por ejemplo la relación. Si alguien te lastimó en manera muy grave y se ha roto la relación, no puedes decir, cancelamos que ya estamos rota la relación y nos volvemos a unir porque ya te tuve que perdonar, cuando no es seguro, no es bueno y te pueden lastimar. Entonces, si hay una consecuencia, pues se tiene que dar. Me acuerdo con mis hijos cuando ellos hacían una falta, por ejemplo, una falta de respeto a los padres, estaban chiquitos y decíamos, pues nosotros damos varita, dábamos porque ya están más grandecitos, pero con una varita que está en otro lugar para que vayas tranquila, lo des, nunca con las manos, y dábamos la varita con amor, pero era su consecuencia por faltar al respeto. Y venía la hija y te decía, pero es que perdóname. Y yo le decía, sí, te perdono, pero vamos a tener la consecuencia, de todos modos, porque así es la vida, ¿verdad? Y eso te hace aprender muchísimo más. Entonces, no es quitar la consecuencia de sus actos, ¿ok? Lo que no significa el perdón es volver a confiar cuando el comportamiento correcto de su parte está ausente. La confianza y el perdón son temas separados, ¿ok? No los confundamos. Tiene que estar lista la persona para volver a recibir tu confianza. A veces alguien ha fallado contra, por ejemplo, una mujer, un hombre, su pareja, su esposo falló en cuanto a la infidelidad. Tú debes de perdonar a las personas involucradas y a tu esposo, pero no quiere decir que ya se restituye la confianza hasta que él demuestre que está listo para no volverlo a hacer, y te lo tiene que probar de las maneras que tú necesites hasta que estés completamente tranquila. ¿Está bien? Te digo esto así de rapidito, pero es en lo que pasamos gran parte de nuestras consejerías, ¿verdad? Queremos perdonar, pero a veces lo confundimos con restablecer la relación cuando no es segura, quitar las consecuencias, etcétera, y bueno. ¿Están bien? ¿Están bien conmigo? ¿Sí? Ok. Les vamos a dar un papelito, un bosquejo al ratito en tu mesa para que repases esto, porque sé que es mucha información. Y yo hice esta frase porque creo que resume lo que estamos hablando el día de hoy. El perdón empieza con una decisión. Si no decides, no va a empezar.
No va a pasar solito, Los años no lo van a hacer mejor. Tú sigues cargando tu mochila o tu chaleco de dinamita. El perdón empieza con una decisión, se mantiene con oración. Es siendo con el Padre que Él nos ha perdonado y Él es el Rey del perdón. Él sabe cómo podemos perdonar, Él nos puede decir cómo y qué hacer. Y se acompaña con acción. A la fuerza tiene que venir acción. Y eso espero que te lo quedes muy grabado. A mí me encantó porque veo que cuando actuamos es cuando viene una verdadera libertad. Y te voy a cerrar con un ejemplo de un libro que leí. Una mujer en Rumania, ella en los años en que estaba el comunismo tremendo y estaban cerrando todas las iglesias y las escuelas cristianas, y esta jovencita era la líder de alabanza de una pequeña iglesia ahí en Rumania y era una creyente verdadera y ella tenía memorizados un chorro de himnos y cantos y versículos y los repetía porque era maestra también ahí, entonces ella enseñaba todo esto y pues vino el tiempo de la persecución religiosa en Rumania y a ella la metieron a la cárcel y estuvo en varias cárceles pasando de acá a acá hasta que llegó a una cárcel donde la carcelera la maltrataba, la tenía entre cejas y solo a ella le hacía más y más cosas terribles, torturándola, aislándola y cosas terribles. Ella pasó años ahí, unos 30 años en la cárcel y al final de estos años, bueno, como a los 30 años, ella dijo que se estaba volviendo loca y que no recordaba ni un versículo y que no se acordaba de ningún canto y tenía coraje contra toda esta estructura y contra su carcelera que la oprimía y todos los días la oprimía. Y ella dice, olvidé, imagínate, era sin comer, ¿verdad? O sea, pues claro que te vuelves loca, te pierdes. Y entonces ella en un momento de lucidez, y dice que ella estaba enojada con las otras presas y no hablaba con ellas y ella un momento de lucidez le dijo a Dios, Dios, si tú en verdad sigues ahí conmigo, recuérdame un versículo. Y entonces le vino a la mente estos versículos que leímos, haz bien a tus enemigos, ora por ellos, perdona. Y ella dijo, no Dios, ¿por qué? ¿Por qué me recordaste ese y no otro de tu compañía, estás siempre conmigo, ¿verdad? O algo así. Ese versículo le recordó. Y ella dijo, bueno, un versículo le dije que me recordara para obedecerlo, lo voy a obedecer. Y ella, ¿qué podía hacer ella ahí en la cárcel para algo con esta carcelera? Pero esa noche ella oró por la carcelera y entendiendo que dice, haz el bien a los que te maldicen y a los que te persiguen. Entonces al día siguiente lo único que pudo hacer, lo más que pudo hacer, y aún con coraje y todo, cuando la carcelera abrió la puerta para botarle la comida y las órdenes, ella le dijo, buenos días, le deseó el bien. Dice, ¿no dice así que deseemos el bien a los enemigos? Buenos días. Una sencillita acción, pero dice que en ese momento ella así sintió una libertad y un amor de Dios y todo ese día empezó a recordar las canciones y los versículos y la cercanía con Dios y se sintió cerca de Dios. O sea, eso cambió completamente su vida porque la falta de perdón la estaba enloqueciendo. No nada más sus circunstancias, la falta de perdón la estaba alejando de Dios y la estaba alejando de su realidad. Y ella, nada más con esas pequeñas acciones y obediencia, empezó a ser libre. Y ese mismo día empezó a compartir con junto a las otras prisioneras y varias reconocieron a Jesús como su Salvador. Y después de 30 años y muchas acciones por parte de su familia para poder salir y aún del gobierno, después de 30 años, en unos pocos meses, ella salió de esa cárcel. Y salió verdaderamente libre del corazón. Vamos a orar. Señor, yo sé que aquí hay mujeres que han sido ofendidas durísimo y no estamos hablando de cosas ligeras. Señor, tú las conoces y tú has estado ahí, tú estuviste ahí durante estas ofensas, Señor. A ti no te gustaron. Tú no apruebas eso, Señor. No está bien. Aún mujeres que continúan siendo ofendidas por alguien. Señor, sabemos que eso no te gusta a ti. Pedimos que pare, Señor, que las mujeres puedan levantarse de esa situación y poner límites cuando sea posible. Y con las ofensas pasadas, Señor,
y aún con las que estemos recibiendo hoy, Señor, renunciamos a ponernos un chaleco de dinamita de falta de perdón. Renunciamos a cargar con la falta de perdón que nos va a amargar y a explotar en nuestras vidas y a contaminar a otros. En el nombre de Jesús, y porque es un mandato tuyo y porque somos tus siervas, decidimos hoy perdonar. Tomamos la decisión de la mano tuya, Señor, que estás aquí para apoyarnos, que estás gozoso de que queramos perdonar a esas personas y que nos quieres hacer libres. Y yo te pido, Señor, que tú muestres a cada una en particular qué acciones debe hacer para ser libre. Y la primera acción es orar, es bendecir y es amar. Enséñales a cada una según sus circunstancias, Señor, y mientras sea seguro, amar, a orar y a bendecir a las personas que les han lastimado, las conozcamos o no, hayan muerto o no, o estén cerca de nosotros. Padre, ayúdanos, ayúdanos, y aún sí, como los discípulos te decimos, aumentanos la fe, aumentanos el amor, ayúdanos a verlos como tú los ves, Señor. Te pido que nos hables en particular a cada una, porque yo sé que tú quieres hacernos libres. Ráscale si es necesario, pero Señor, no queremos quedarnos con nada de falta de perdón. Queremos ser libres. Y yo declaro a estas mujeres libres en el nombre de Jesús. Gracias por esta serie, Señor, en la que tú nos vas a estar hablando acerca del perdón y de cómo hacerlo. Pido que podamos ser constantes, que podamos invitar a otras, porque tú quieres, Señor, que aprendamos estos principios y los pongamos por obra para que realmente podamos ser libres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.